Cerca de 500 estudiantes de colegios públicos de la capital de la República participaron en el encuentro anual de comparsas que muestra la sector del país, que es la historia de El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó el impulso que este país europeo ha dado al fondo para el postconflicto. Esta visita de Estado que busca reafirmar y consolidar el excelente momento de nuestras relaciones bilaterales. maneras de pensar diferentes a ellos gobiernen así. Hola, buenas noches. Bienvenidos a La Otra Vuelta, el programa de opinión y de política que le pone el componente generacional al Canal Capital. Mi nombre es José Antequera y estoy muy contento de que hayamos sobrevivido a la primera prueba. Bienvenidos, yo soy Javier Cuadros. Queremos recordarles que estuvimos muy pendientes de las redes sociales. Todos los comentarios son bien recibidos. Vamos a tratar de mejorar. Incluso nos gustó muchísimo los memes que nos sacaron. Y también recordar que cada uno de los programas es una construcción colectiva, donde participa el equipo de Canal Capital, pero también participan los procesos y las organizaciones sociales. En este caso queremos agradecerle al proceso distrital de objeción de conciencia. El programa de hoy tiene que ver con una preocupación que se mueve en esta ciudad y que se mueve en este país con mucha razón. Tenemos en Colombia uno de los ejércitos más grandes de América Latina, por lo cual hay muchos jóvenes que en este momento se están preguntando si cuando salgan del colegio también ellos van a conformar ese ejército, qué es lo que van a hacer para definir su situación militar. Eso, entre otras cosas, preocupa también a los padres de familia que tienen que ver qué van a hacer para poder conseguir dinero y quizás tener que pagar esa libreta. Hay alguna gente que está a favor y hay otra gente que está en contra del servicio militar obligatorio. Los que están en contra del servicio militar obligatorio, algunos plantean su posición ideológica, política, religiosa para objetar el servicio militar obligatorio. Pero hay otros también que están en contra de la guerra en sí mismo, es decir, que están a favor de que se logre la paz en el país. Y hay que tener en cuenta que también hay quienes consideran que eso de objetar el servicio militar obligatorio resulta siendo o vagabundería, un poquito de falta de disciplina, y quienes también piensan que si en Colombia no seguimos alimentando que los jóvenes hagan parte de las Fuerzas Armadas, eso quizás contribuiría más bien a que en el posconflicto no tengamos la fuerza suficiente para enfrentar la amenaza de la criminalidad. Ese es el tema de hoy, José. Vamos con toda entonces a ver cómo nos va hoy. Vamos a hablar de objeción de conciencia. Bueno, hoy me tocó el lugar del sillón. Quiero contarles que para el tema del día de hoy, nuestra investigadora Alena Caicedo hizo una investigación sobre qué es la objeción de conciencia de algunos elementos. Para eso se produjo un video que vamos a ver a continuación, que es el video de contexto. Producción, vamos a rodarlo. ¿Usted prestaría a sus hijos para la guerra? Esta fue la pregunta que hizo el presidente Juan Manuel Santos en plena campaña para la reelección a un grupo de padres y madres de familia. Según la Constitución, todos los colombianos estamos obligados a tomar las armas para defender las instituciones públicas y la independencia según las condiciones lo ameriten. Sin embargo, esto no es tan cierto. Precisamente la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército Nacional indican que del periodo de 2009 al 2013, cerca de 440.000 ciudadanos fueron reclutados obligatoriamente al Ejército Nacional. Y de este gran total, la gran mayoría hace parte de estratos 0, 1 y 2. No todas las personas están obligadas a prestar el servicio militar obligatorio. Entre esas personas se encuentran las víctimas del conflicto armado, los indígenas y las personas que por su condición de salud no son aptas. Además de estos límites, la Corte Constitucional ha declarado ilegales las batidas y las considera detenciones arbitrarias. La sentencia 879 del 2011 dicta que ningún ciudadano puede ser llevado contra su voluntad a un distrito a resolver su situación militar. A pesar de haber sido declaradas ilegales las batidas, estas se siguen presentando. Precisamente la Defensoría del Pueblo indica que las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento armado que se realizan en la ciudad de Bogotá son llevadas a cabo por distritos militares que no pertenecen a la ciudad. Los muchachos son reclutados de manera ilegal y arbitraria en Bogotá y son llevados a otras partes del país. Ante esta situación, hay una tendencia creciente de jóvenes que se declaran objetores de conciencia. La objeción de conciencia también es un derecho constitucional que por condiciones religiosas, éticas o políticas protege al individuo de las obligaciones impuestas por el Estado.
y su conciencia se presta para la guerra? Así es, vamos a hablar hoy de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Tenemos unos invitados que saben mucho del tema, que trabajan en cuestiones relacionadas, sino que nos van a ayudar a entender cuál es la vuelta con el servicio militar obligatorio y la objeción de conciencia. En primer lugar, Alejandro Parra, tú eres docente de la Universidad Distrital, estudiaste Ciencias Sociales y eres parte del proceso de objetores de conciencia que hay en Bogotá. Ajá, así es. Es un placer que estés con nosotros. Doctora Ángela María Robledo, no te voy a decir doctora, me va a costar mucho hacerlo durante el programa. Está muy bien, Ángela María. Ángela María, tú eres psicóloga, fuiste decana de Psicología de la Universidad Javeriana. Sí, psicóloga, tengo una maestría en política social y fui psicóloga de la Javeriana y muchos años docente de la Facultad de Psicología. Y ahora representante de la Cámara por Bogotá. Ahora sí, representante de la Cámara por Bogotá por la Alianza Verde. Gracias por estar con nosotros. José Jaime Uzcategui, tú eres un joven, ¿cómo te podría definir? Conservador, que además tienes una historia en particular con respecto a las fuerzas militares. Tus padres militares, o quizás nos va a ayudar a entender mucho mejor otra perspectiva sobre este tema, pero además, o sobre todo, te invitamos porque eres un profesional en relaciones internacionales que conoce mucho de estos temas porque los has trabajado. ¿Cómo no? Buenas noches a todos, un gusto estar acá y por supuesto es un tema que no solamente me interesa, sino que me apasiona, entonces muy agradecido por la invitación. Bueno, un placer. Para empezar, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Hay muchas personas que piensan que la objeción de conciencia es justicia, justicia para los jóvenes que por razones ideológicas, morales, religiosas no quieren prestar el servicio militar obligatorio. Pero hay otros que piensan, quizás con toda la razón también, que lo que consideran es una amenaza posible en Colombia a partir de altos índices de criminalidad, a partir de lo que ha sido el conflicto armado, más bien hacen de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio un peligro en esta sociedad. Alejandro, ¿cuál es la vuelta con la objeción de conciencia? Bueno, primero, de pronto para alejarnos un poquito de esa lectura tradicional, y es que el objetor es un evasor y que probablemente lo está haciendo ahora porque el contexto se ha vuelto tan complejo que los jóvenes ya no quieren ir a prestar el servicio militar. En realidad hagamos una lectura un poco más histórica del fenómeno, y es que en el tema de la conscripción, cuando... ¿Qué es eso de la conscripción? La conscripción es el ejercicio que hace el ejército para poder reclutar a sus hombres. Okay. O sea, los ejercicios de reclutamiento cuando vienen por parte de los ejércitos legales se denominan como ejercicios de conscripción. El ejército, cuando empieza con ese proceso más o menos en 1900-1907, que es cuando se da la modernización de las fuerzas militares, intenta instaurar un modelo de servicio militar obligatorio que se haga en toda la nación, pero empieza a enfrentar problemas, y esos problemas es que muchos jóvenes, y estamos hablando desde 1900, e incluso hay documentos que hablan de los gobiernos neogranadinos, en donde ya se tenía problema para poder completar las tropas, para poder reclutar las cuotas exigidas. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes, por ejemplo, todavía no entienden la lógica del servicio militar tal y como se quiso traer. Porque en últimas, lo que nosotros tenemos acá es un modelo de servicio militar obligatorio que se trajo con las primeras misiones prusianas, pero no es autóctono, no es algo que parta de nuestro contexto. Por eso muchos jóvenes, por ejemplo, de orden de las regiones, algunos jóvenes afros, raizales, de distintas comunidades decían: ¿cuál es el concepto de nación que yo voy a defender? Bueno, es un tema complejo, pero para ti fundamentalmente es un tema de justicia. Pero yo quisiera que José Jaime, que tienes otra perspectiva, digamos, es un asunto muy concreto. Una persona que tiene dentro de su familia personas militares seguramente concibe de otra manera la objeción de conciencia sobre este tema. Por supuesto, respetando obviamente la posición de Alejandro, pero es que los ciudadanos en Colombia, como en cualquier democracia y en cualquier Estado de Derecho, tenemos derechos, pero asimismo tenemos deberes con nuestros conciudadanos, con las instituciones, con el territorio que nos recibe todos los días. Entonces, en esa medida, el ciudadano tiene que prestar un servicio mínimo, y es contribuir a la defensa y a la seguridad de las personas, contribuir a la defensa y a la seguridad del territorio y contribuir a la defensa y a la seguridad de las instituciones. Entonces, a mí me parece que es apenas lógico que en un concepto de sociedad como el nuestro, cada uno de nosotros ponga su cuota de sacrificio o de servicio, más bien pongámoslo, para garantizar unas condiciones de seguridad que nos cobijan y nos benefician a todos. Que hoy tengamos un militar o un policía en la calle
le sirve tanto a Alejandro como me sirve a mí, porque es un beneficio que todos recibimos por igual, y de la misma manera, así como yo entregué a mi padre que prestó servicio militar durante más de 30 años, pues cada una de las familias de los colombianos tiene que poner un sacrificio también para garantizar esos mismos beneficios colectivos. Ángela María, tu opinión inicial. Bueno, mi opinión inicial es que los jóvenes deberían tener la opción de elegir, ¿sí? La única forma de prestar un servicio a un país no es el servicio militar, entre otras estaba sobre todo orientado a los hombres, ¿sí? Las mujeres no contaban allí, entonces es la pregunta que uno se hacía. Y no hay que olvidarse que de todas maneras en el momento en el que dices tú que arranca esta tarea, salíamos de una guerra de los 1000 días, ¿cierto? Pasábamos del siglo XIX al siglo XX, quizá parte de lo que le ha ocurrido a Colombia y lo que le ha ocurrido a muchas personas en este país es que no ha habitado, digamos, su forma de estar en el mundo no es nada distinta al mundo de militar y a que su vida sea administrada. Yo sí creo que es una práctica yo sí creo que es una práctica de biopolítica sobre la vida de los hombres en especial, que a la larga termina afectando la vida también de las mujeres. Es una manera de militarizar la vida de hombres y mujeres. Entonces, creería que totalmente respetable. Si uno tiene un padre que decidió esa opción, no sé en el caso de tu papá, si fue obligado o decidió, o si te tocaría a ti, pero yo sí creo que es un acto de profunda injusticia y una medida de biopolítica. ¿Es la seguridad de quién? Se pregunta uno. ¿La seguridad para quiénes? No creo que sea de todos y todas, creo. Vamos a irnos una pequeña pausa para irle dando forma a este debate en nuestro segundo bloque que se llama La Revuelta. Ya regresamos. A la otra vuelta y continuamos con la discusión en la que estábamos. Ángela María, entonces tenemos derecho a decidir. ¿Decidir qué? Pero antes de eso, José Ángela, ¿cómo es eso que no todos nos vemos beneficiados con la labor de la fuerza pública? Yo no creo. ¿No todos nos vemos beneficiados con la labor de nuestros militares y policías? Yo no creo. ¿Quién garantiza la seguridad de las calles por las cuales tú recorres la ciudad? Estoy diciendo, depende. Hay momentos en los que la policía es realmente un factor de seguridad. Y hay momentos en que la policía no es un factor de seguridad para los jóvenes en Bogotá. O sea, yo te invito a que salgas, digamos, a algunos lugares de Ciudad Bolívar. Por ejemplo, el tema de las batidas, no policial, la manera como se están llevando a cabo las batidas. Pero también hay eso llegan, es una presencia, están jóvenes reunidos, llega un grupo de ejército, en muchos casos de manera arbitraria. Ni siquiera les pide documentos, los suben a un camión, se los llevan porque eso fue el concepto que salió. Ángela, no, que incidentes como estos te lleven a... Antes de generalizar, precisamente Alejandro, ayúdanos a entender este asunto de las batidas. Sí. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Es decir, ¿las batidas son un asunto grave, fuerte, general, o quizás más bien al tono de José Jaime es una cosa aislada? No, pues el ejército... es posible decir que hay momentos en los que la fuerza pública no actúa como un factor de seguridad. Es la pregunta. Claro que sí, y es una tesis bien interesante. Porque, por ejemplo, no nos vemos beneficiados por la labor de la fuerza pública. Es que es importante tener un piso común. Ok, pero ese piso común no puede ser esa premisa por la siguiente. Hay momentos en donde la fuerza pública no se convierte en un factor de protección, sino en un factor de riesgo. Por ejemplo, en Bogotá, de cada 22 denuncias de reclutamiento forzoso, 20 tienen como principal actor a la fuerza pública. ¿Por qué? Porque realizan los famosos operativos que denominan batidas, pero que en realidad la Corte Constitucional dejó claro que son detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. Cuando se hacen las batidas son ilegales por 3 razones. Lo primero, el militar le retiene la cédula al individuo, lo cual, como ustedes saben, a los muchachos no se les puede retener la cédula, menos las fuerzas militares, solo la policía lo puede hacer y tiene que ser siguiendo un procedimiento. Segundo, le vulneran el derecho a la libre movilización. Y tercero, el procedimiento de reclutamiento se compone de 5 pasos que son inscripción, examen, concentración, clasificación e incorporación. No sé si me equivoco. Esos 5 pasos se tienen que hacer en mínimo 6 meses, máximo 1 año. A todos los muchachos
que los cogen en las batidas, se los hacen en un día. Eso no es para nada legal, rompe el debido proceso. Pero además, ¿por qué hablamos de que también ahí las fuerzas militares no se convierten en un factor de protección, sino en un factor de riesgo? Porque incurren en un ejercicio que curiosamente es el mismo ejercicio que ellos denuncian de los otros actores, y es el reclutamiento forzoso. No, además de eso, en muchos sectores la presencia de la fuerza pública lo que genera es otro tipo de afectación para la comunidad, y es una afectación en términos estructurales. ¿Cuánto cuesta un batallón en comparación a lo que cuesta una escuela, un hospital, infraestructura fundamental? ¿Qué pasa? Porque el Estado llega solo a los territorios con batallones, con fuerza militar. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las vías? ¿Dónde está la salud, el empleo? De eso nos cuenta ahora un poquito más Javier, pero tienes ganas de expresar tu argumento y ahí voy yo con él. Sí, José. Necesitamos la fuerza pública y en un contexto, digamos, de conflicto armado, de muchos, digamos, crímenes, delitos que se componen en el país, seguramente hay argumentos a favor del asunto. Pero frente al servicio militar obligatorio en particular, ¿tendríamos derecho a decidir si queremos o no queremos o debemos cumplir con la patria? Que somos un país con un conflicto de muchas décadas y lamentablemente esa es nuestra realidad, querámoslo o no, y alguien tiene que ponerle el pecho a la defensa de estas instituciones y lo hacen nuestros jóvenes, ojalá guiados de la mejor manera y acompañados de la mejor manera para que presten un servicio que nos sirva a todos, porque yo sí soy un convencido que la fuerza pública y su labor es indispensable e imprescindible y por eso necesitamos de ese servicio. Aunque no sean todos nuestros jóvenes, ¿no? Son sobre todo los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. De acuerdo. Es que ustedes se van a dar cuenta que vamos a llegar a un punto común. De pronto, ustedes están hablando desde la orilla de los derechos y por eso hablan del derecho de elegir. Yo estoy hablando desde la orilla de los deberes y en mi criterio, la defensa de nuestros conciudadanos, de las instituciones y del territorio es primordial y por eso tenemos que tener personas que cumplan esa labor y esa función. De forma discriminada. Pero, José Jaime, mi pregunta es, si la premisa es que esta es una manera de aportarle al país, que para algunos lo es, yo no quiero decir que y no. Es respetable. ¿Por qué es solo para algunos? ¿Por qué? Yo creo que no sé, si yo pregunto, el otro día lo decíamos en un debate con Alirio Uribe, levantemos la mano de cuáles de nuestros hijos, en mi caso mis hijos, tú fuiste al servicio militar. No, a los colegios de nuestros hijos no iban a hacer digamos, esos ejercicios. O seguro algunos prácticamente, podían pagar también. No, yo no pagué. Nosotros no pagamos, porque había un argumento de que no había cupos para que fueran. No hubiera querido que mis hijos fueran al servicio militar, no hubieran querido. Yo hubiera querido que prestara, como de hecho lo están haciendo como ciudadanos, trabajando de otra manera por Colombia. Entonces, es clara y francamente discriminatorio. No es sino salir a Colombia, yo he salido a todas estas mesas regionales por la paz. Y te dicen las familias, no, en muchos lugares no llegamos. A Arauquita y a Oasis fuimos solos. Absolutamente solos. La escuela estaba rodeada de soldados, muy respetuosos los soldados, pero hicimos un foro allí que era un poco temible, pero lo que me parecía doloroso era que de un lado estaban estos jóvenes armados hasta los dientes y en la escuela estaban los jóvenes que estaban estudiando. ¿Por qué la pregunta? Me pregunto yo. ¿Estaban allí los que querían hacer ese ejercicio de cuidarnos de manera voluntaria? De pronto no. Entonces lo que yo digo es, démosles la oportunidad de que sea una opción, que haya la libertad de elegir. Y tiene que ser una opción entre elegir, digamos, servicio militar. Y si yo no quiero elegir nada, no quiero ni pagarle al Estado, ni tengo por qué hacer eso, o sea, ¿cuál es la razón por la cual al final se impone el concepto de que, o si no voy al servicio militar, igual tengo que hacer otra clase de servicio social, pero tengo que responder al Estado, ¿como a cuenta de qué? Se basa en este criterio de la contraprestación. Se supone que tú has recibido unos derechos, entonces debes responder a esos derechos. Esa es la cuestión, que por ejemplo, en parte mi declaración como objetor de conciencia tenía que ver con esos elementos. Yo soy un joven de estrato 2 de la década del 80 y créanme que por lo menos para los jóvenes de mi generación era muy difícil hablar de garantía de derechos. Por lo menos yo nunca tuve el derecho a la salud garantizado. O sea, las 4 veces que he tenido mi vida seriamente en riesgo, 3 de esas 4 veces el Estado ha sido el responsable. La primera vez por una hematuría de riñón en la cual me pasearon en 3 hospitales, en esto que llaman el paseo de la muerte, y afortunadamente en el último hospital, casi que en un ejercicio de desobediencia, un médico termina salvándome la vida. En segundo caso, cuando estaba parando una batida y el camión del ejército decide arremeter en contra mía cuando yo iba en una bicicleta y tengo un accidente en el cual pues afortunadamente la cosa no se fue a mayores, pero pudo haber sido realmente un accidente muy grave. Y en el tercer caso también viajando en un accidente en carretera
precisamente por el mal estado de la vida en la que yo iba viajando. La cuarta vez, que ya no tiene nada que ver con el estado, fue algo distinto, porque efectivamente 3 veces en riesgo la vida de una persona, en donde el directamente responsable es el Estado, y créeme que en ninguna de las 3 oportunidades un efectivo de las Fuerzas Armadas habría podido hacer algo para salvarme la vida. Eso es un elemento clave, porque es que el problema es que al tener tanta fuerza pública, yo no sé si tú sabías que en este momento tenemos sobreoferta de fuerza pública, 43 soldados por cada irregular, mientras que nos faltan, por ejemplo, cerca de 27.000 médicos profesionales, profesionales no especialistas, y cerca de más o menos 37.800 de otras ramas. Además, somos el único, o por lo menos solo hay 2 países de Latinoamérica que tienen el doble de fuerza pública con relación a los docentes en ejercicio. Y ahora estamos viendo cuál es el trato que reciben los docentes en comparación al trato que reciben, que créeme que no es para nada un trato de ciudadanos de segunda categoría el que reciben los integrantes de las fuerzas militares. Y lo sabes bien. Les voy a pedir un segundo, por favor, porque nos interesa que en la otra vuelta las personas puedan comprender mucho más los problemas. No necesariamente en los programas de opinión se logra que muchas personas comprendan de qué estamos hablando y las magnitudes. Yo quisiera que Javier nos ayude a entender en parte la magnitud del problema de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Javier, por favor. Sí, José, precisamente para buscar la comprensión del problema, hicimos un ejercicio de ir a buscar a los objetores y objetoras de conciencia, porque no solamente son los hombres los que objetan la guerra, sino que también hay mujeres que están objetando la guerra. Y ahí hay posiciones diversas que plantean, uno, que el tema del militarismo tiene que ver con una estructura patriarcal, otra que plantean que por qué yo tengo obligaciones con el Estado cuando el Estado, sus obligaciones son desatendidas. Por ejemplo, porque a los jóvenes no se les garantiza el derecho a la educación hasta un nivel superior, solamente hasta 9º es obligatorio por parte del Estado. ¿Por qué el sistema de salud no es el más óptimo para los jóvenes? Y hay un elemento que plantea Alejandro que es bastante clave, y hay que decirlo, es que no todos los jóvenes son los que van a la guerra. Yo no fui a la guerra, yo pude no prestar el servicio militar obligatorio. Yo creo que muchos jóvenes en Colombia no prestan el servicio militar obligatorio. La gran mayoría de los que prestan el servicio, los que ponen el pecho, son la gente pobre. Y ahí hay un punto, digamos, un criterio ético de que uno no puede seguir diciendo sí a la guerra, vamos a prestar al servicio militar obligatorio cuando yo estoy en un lugar cómodo de un computador o desde la ciudad cuando no me ha tocado la guerra. Y para eso yo quiero que veamos un video que hemos preparado donde hablamos con Diego Carreño. Esta es una persona muy importante porque es el primer colombiano que logra dar una pelea jurídica y graduarse como filósofo en la Universidad Libre sin libreta militar. Y segundo, hablamos con una compañera joven del proceso distrital de objeción de conciencia que plantea como mujer su posición frente a la guerra. Vamos a ver el video entonces. En este país se les está diciendo es servicio militar obligatorio, sí, eso sí le puede dar el Estado, sí, pero educación gratuita no le puede dar el Estado. Entonces, digamos que mientras la guerra siga siendo la única oferta que tienen los jóvenes en este país, pues básicamente es muy probable que cualquier proceso de paz sea insostenible. Cuando yo me posicioné como objetora, fue un momento de mi vida en el que también me posicioné como mujer feminista. Y creo que también tiene que ver con muchas cuestiones de la infancia y de cómo nos educan tanto a mujeres como a hombres. Y descubrí y entendí que el militarismo como una posición política, porque también es un sistema ideológico, no puede estar desligado del sistema patriarcal, por ejemplo. También nos estamos moviendo como en lo micropolítico, como en lo más concreto, en lo más cotidiano, ¿sí? Pero también creemos que cuando entramos a transformar un poco lo estructural, ahí también tenemos cabida. Podemos decir que la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental, de negarse a normas, leyes o prácticas que van en contra de la conciencia del individuo por razones filosóficas, políticas, morales, religiosas, humanitarias o de otro tipo. La objeción de conciencia es sobre todo una apuesta ética en contra de la guerra que busca eliminar todas las causas económicas, políticas, sociales o culturales que generan la guerra y la violencia. La objeción de conciencia es una apuesta política de transformación que va mucho más allá y que trasciende solo la problemática del servicio militar obligatorio. Bueno, acá ya vieron la posición del proceso distrital de objeción de conciencia frente a qué es objeción de conciencia. José, yo creo que con estos elementos pueden seguir en la revuelta. Mientras tanto, vamos a una pausa.
Continuamos con la otra vuelta y estamos hablando de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio con José Jaime Uzcategui. Continuamos la discusión y nos preocupa o te preocupa particularmente el hecho de que una idea de objeción de conciencia sobre este tema del servicio militar se extienda y bueno, se terminen deslegitimando también las instituciones militares. ¿Cómo es un poco el argumento allí? Pues mira, José, he escuchado reiteradamente que decimos ser objetores de la guerra y esa no es la discusión. ¿Por qué molestó tanto la frase del presidente Santos en campaña cuando salía diciéndole a las señoras, usted regalaría a sus hijos para la guerra, y cayó muy mal en determinados sectores a los cuales yo pertenezco? Porque precisamente las madres no están regalando sus hijos para la guerra, los están regalando para la paz, porque a través de esos militares y esos policías es la única manera de garantizar la seguridad, y por eso hoy no podemos decir que la muerte de tantos militares y policías en Colombia ha sido en vano, y sobre todo las madres que nos están viendo, señoras precisamente probablemente humildes que han sido las que han puesto su mayor cuota de sacrificio, no pueden escuchar de nosotros que los militares no nos ofrecen seguridad o que podemos prescindir de ellas. Entonces, un punto ese. Segundo punto, no podemos decir que es que las fuerzas militares son el coco de la sociedad civil. Así lo comentábamos hace un momento detrás de cámaras, de que la institución militar es una de las instituciones más querida y más valorada y más admirada por el pueblo colombiano. Entonces, cuando salimos a decir que no estamos dispuestos a acompañar a esas instituciones democráticas para que cumplan con su deber, pues cae mal. Y por último, ya con eso termino, hay una línea muy delgada, porque entonces con ese argumento de la objeción de conciencia, que yo lo entiendo y lo comparto como principio y se debe reglamentar como lo están haciendo en el Congreso, pero no podemos entonces decir, es que yo no pago impuestos porque el alcalde mayor no me representa o no es de mi corriente ideológica o no me gustan sus políticas porque soy objetor de conciencia y él le está apostando a una política de seguridad que no me gusta, y de esa manera se nos cae el naipe democrático y no podemos, no seríamos viables como sociedad. Ese es un poco mi planteamiento. Ángela María, pero igual, entonces, ¿lo que hacen los jóvenes realmente contribuye a la paz o más bien es un acto de sacrificio en medio de un contexto en el que no tienen otras oportunidades? Yo recuerdo la frase de un joven campesino en una mesa en Villavicencio, que decía dos cosas. Una, no quiero seguir teniendo que elegir entre un fusil del ejército o de un ejército irregular. Y segundo, me quiero quedar en el campo, pero con oportunidades, porque también hay un padre que no me deja, digamos, ser en lo que quiero como campesino. Eso para mí refleja un poco también que los jóvenes en Colombia viven esta cultura patriarcal y que nos han hecho creer, y en eso te insisto, yo sé que hay una dimensión de seguridad, pero por ejemplo las mujeres sabemos que la seguridad arranca por casa, que muchas veces el mayor lugar de inseguridad para las mujeres es la casa. ¿Por qué? Porque hay una cultura que nos ha formado y educado en resolver las cosas vía la violencia, en resolver las cosas vía la fuerza, en resolver las cosas vía el dominio de una situación sobre otra. Entonces, por eso creo que este debate, y lo decíamos ahora, claro que tiene que ver con el servicio militar, claro que tiene que ver con la objeción de conciencia, pero tiene que ver también con el modelo de sociedad que tenemos, que nos pensamos. ¿Es posible pensar una Colombia más adelante con un ejército más pequeño, con una policía más pequeña, o sin ejército y policía? Yo creo que eso es un debate que se puede dar. Yo diría, digamos, un poco para rebatir los elementos que planteó José, pues empecemos hablando por lo último que planteaba, si era el tema de los impuestos, y es, bueno, entonces no se deberían o no pagar impuestos. O el ¿Qué aborto, pasa con por eso? ejemplo, que también hay quienes argumentan la objeción de conciencia para no practicar Pero abortos. partiendo de los impuestos, es el mejor ejemplo que habríamos podido escoger, porque es que los impuestos nos tocan a todos. De tal manera que en Colombia todavía no existe la objeción fiscal, que yo pueda elegir a dónde envío mis impuestos y a dónde no. A todos nos toca aportarle a las fuerzas militares, que actualmente se llevan 27.7 billones de pesos del presupuesto nacional, que sale de nuestros bolsillos. Ahí es donde yo volteo más bien la pregunta: ¿se justifica ese aporte que estamos dando? Se justifica, por ejemplo, y tú que lo debes saber mejor que yo, pues tu padre que fue general, el costo de un general actualmente, digamos, el total de la carrera, y fue en una infografía que salió hace poco en uno de los diarios más circulados del país, es de cerca de 1.800 millones de pesos, con un salario mensual que se, digamos, distribuye de la siguiente manera, que es un salario básico de 4.700.000, una prima de alto mando de 5.700.000 y una prima de dirección de 3.300.000.
¿Qué diferencia a este militar, qué diferencia a esta persona que está uniformada de un médico, de un arquitecto, de un docente, de un científico que también trabaja por el país? Porque solo esta persona tiene, digamos, esa capacidad adquisitiva y hay otras que no. ¿No tenemos tal vez demasiado consentidas a las fuerzas militares? ¿No nos resultan tal vez demasiado costosas y es lo que nos está bloqueando? Pero hay dos elementos más. Cuando tú dices que son tal vez de las instituciones más queridas del país, en eso puede que haya algo de razón, pero también miremos por qué. Desde 1998 las fuerzas militares empiezan a hacer una inversión sin precedentes en un aparato publicitario. Es para el año 2002-2004 que empezamos a ver propagandas en alta definición de las fuerzas militares en televisión. Hay un documental buenísimo que se llama Apuntando al Corazón, se lo recomiendo mucho, de Claudia Gordillo y no recuerdo el nombre de la otra persona que estuvo ahí trabajando, y ellos demuestran cómo la inversión en publicidad de las fuerzas militares nos metió a todos nosotros esta idea de que tu país está en el frente, de que en Colombia los héroes existen, de que hay que tener fe en la causa, pero ¿cuánto de eso se sostiene en los hechos concretamente? Y cierro con lo siguiente, lo que más nos preocupa a nosotros como objetores de conciencia de las fuerzas militares, tal y como están en estos momentos, es la profunda inequidad y discriminación que existe en su interior. No puede ser que los que tengan que asumir ese deber, tal y como vos lo estás planteando, sean siempre los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué? ¿Que acaso las personas de estratos 4, 5 y 6 no tienen hijos? ¿O sus hijos todos entran al sistema superior? Los cupos no dan, si haces la cuenta. Así que son esos elementos. ¿Es propaganda o es heroísmo justificado y legitimado? Miren que si aceptamos la tesis de que es propaganda, nos estaríamos contradiciendo, porque precisamente son las madres más pobres las que están poniendo sus hijos, y entonces ellas no necesitan, pero ellos no necesitan comerciales de televisión para saber el sacrificio que ellas mismas están entregando en beneficio de una patria común que llamamos Colombia. Pero miren que es que la discusión, que lo hagan todas, no, es que yo estoy de acuerdo, el modelo es completamente regresivo, aquí toca reformar el modelo. Hay una frase famosa que dice: las mujeres no parimos hijos para la guerra, que circula en muchos lugares. Yo estoy de acuerdo con eso, el modelo es completamente regresivo y deberíamos reformarlo, y por eso hay un proyecto de ley en el Congreso y otras cuestiones. Pero miren que es que la discusión de aquí es tan importante que precisamente esto es uno de los nudos que necesitan desenredarse para alcanzar la paz en Colombia. Desde que yo me senté aquí, yo aparezco el abogado de oficio de las Fuerzas Armadas y ustedes aparecen los contradictores planteando inicialmente que ni siquiera se benefician de la labor de la fuerza pública. La pregunta de fondo es: ¿qué necesitamos hacer? Si hay que recortar los comerciales, se hace; si hay que reformar la doctrina militar, se hace, pero ¿qué necesitamos hacer para que los tres o los cuatro nos sentemos en esta mesa? Y ese tipo de temas como discusión de la paz. Por supuesto, lo hemos hablado muchas veces, que ese modelo o ese molde de Guerra Fría ya no es aplicable para la sociedad colombiana de hoy, pero para eso están los canales institucionales. Pero esa no es la línea que maneja Ministerio de Defensa, ni es la línea que maneja en este momento en el proceso de paz, que de ninguna manera se va a tocar ni la doctrina, ni que de ninguna manera se va a tocar el presupuesto, o sea, lo que él ha aclarado es: yo no reduzco pie de fuerza. Tenemos 43 soldados por cada irregular, y sin embargo la declaración del ministro hace muy poco es: no reduzco en un solo hombre el pie de fuerza. Tenemos 27.7 billones de pesos. La guerra nos ha costado en la última década casi 200 billones de pesos. 200 billones de pesos. Cuando decían acá: no, es que la guerra no le toca a todo el mundo. La guerra nos toca a todos. No, económicamente nos toca a todos. Digo, no sino escuchar los argumentos de Acore. Y la criminalidad y los delitos, que es también, digamos, una preocupación legítima de quienes argumentan la necesidad de mantener allí las fuerzas militares con su presupuesto y su cantidad. ¿Cuánto disminuyó el pie de fuerza en Bogotá durante estos 4 años? Lo que primó durante muchos años ¿cuánto disminuyó el pie de fuerza en Bogotá? Colombia fue la doctrina del enemigo interno, y todo el que era distinto a mí se volvió sospechoso y enemigo interno. Eso es lo que yo sí creo que hay que desanclar. Tú dices que hay que hacerlo y tú conoces el mundo de los militares, pero yo escucho a Core y ahí dicen que no hay que mover un dedo, que ahí no hay que mover absolutamente ninguna posibilidad. No es la vara, en el Congreso de la República sí. Está desesperado Javier Cuadros. Este es un nuevo elemento para el debate. Se llama la chicharra del debate. Y es cuando el que está acá debe plantear un elemento y que debe interrumpir. Y frente a ese elemento, yo creo que hay un falso dilema. No es que haya una oposición en sí mismo a las fuerzas militares y a la seguridad. Todos estamos a favor de la seguridad, una seguridad integral. Lo que estamos colocando también en cuestión tiene que ver con el presupuesto que se está llevando a la guerra. Estos 3 huevos valen 900 pesos. Estos huevos pueden servir para 1, 2, 3 personas para su desayuno. Pero estos 3 huevos valen menos que un cartucho de fusil Galil.
un fusil Galil dispara 300 cartuchos, es decir, 900 huevos. Yo lo único que quiero decir es que la guerra tiene huevo. Y para eso vamos a ver un video que ha preparado el Pacto Generacional frente a la guerra. Hay una generación que dice, superemos la guerra ya es hora de abrazarnos, ya es hora de la solidaridad, ya es hora de construir un país donde la plata sea invertida en política social, también en seguridad, pero que la seguridad sea entendida integralmente. Producción, vamos a ver el video. Es fácil hablar de la guerra cuando esta no te toca. Cuando es noticia cotidiana en los diarios, pero las balas no rozan las paredes de tu casa. Cuando no es a ti a quien ensordece los estruendos. Cuando son otros y otras quienes se persignan en la noche o agradecen al cielo que llegue un nuevo día. Quienes piden la guerra no son quienes ponen los muertos. La muerte no pregunta a qué bando pertenece el joven, la muchacha o el niño inocente. Ella arrasa por igual con sueños y esperanzas. E inunda de sangre la memoria, mi memoria. Tu memoria. No queremos más civiles, militares y guerrilleros muertos, no más familias llorando a los suyos. Como dicen las madres en los territorios, no parimos hijos ni hijas para la guerra. Ha llegado el tiempo de mirarnos, de levantar el velo que no nos deja ver nuestro país que llora y que sangra. Ha llegado el tiempo de reconocer que nos duelen todos los muertos. Ha llegado el tiempo de superar el miedo impregnado en el aire. Ha llegado el tiempo de asquearnos de la guerra y decir y gritar y cantar. Para la guerra, nada. Ha llegado el tiempo de levantarnos de la cómoda indiferencia, como un solo pueblo que no ha visto jamás la paz, que pide y clama que nadie más caiga acribillado. Ha llegado el tiempo de hacer un gran pacto por la vida y por la paz. No más bombardeos, no más emboscadas, no más balas. Desarmemos nuestra palabra, nuestra cotidianidad. Ha llegado el tiempo de decir a quienes se benefician de la guerra, basta. Cese bilateral al fuego ya. Lo gritan al unísono las familias aterrorizadas de territorios en guerra, los niños y las niñas en las escuelas ocupadas por militares, las mujeres cansadas de enterrar a sus esposos e hijos. Es momento de bajarle el tono al tiroteo y subirle a los argumentos. Es tiempo del diálogo como única ruta. Insurgencia, gobierno, no se paren hasta firmar el acuerdo. Cambiemos balas por arte, cultura y derechos. Pasemos del odio a la indignación. Para cultivar la vida, no más guerra. Para la guerra nada, cese bilateral al fuego ya. Somos la generación que hace real la paz. Esta es la posición del Pacto Generacional. No es el universo quien está en contra de la guerra, pero hay una gente que sí está a favor de que se supere ya la guerra. Vamos a una pausa y vuelve el debate allá en el otro lado. Llega el momento siempre en este programa en que nos interesa ir buscando respuestas, soluciones posibles. Los jóvenes que nos están viendo en casa, los padres de familias de diferentes líneas y concepciones sobre este tema están preguntándose ¿y qué hacer? ¿Qué se está haciendo desde el Congreso, Ángela María, sobre este tema? Bueno, tomándonos de la mano con los objetores de conciencia. Estamos trabajando un proyecto que es una reforma a la Constitución en el marco del artículo 22, el derecho y el deber que tenemos colombianos y colombianas de vivir en paz. Y, por supuesto, modificar ese artículo e incorporar el servicio social como una alternativa al servicio militar obligatorio, que no lo desconoce, sino que lo incorpora y lo piensa incluso muy interesante. En clave de servicio social es lo que estamos trabajando. Eso reforma también el artículo 216 de la Constitución, que establece que hoy es obligatorio para los hombres jóvenes prestar servicio militar. Y lo más interesante es que este proyecto está trabajado y desarrollado. Está el Polo Democrático también, que nos ha, pues Alirio, Iván, Alberto Castilla, Víctor Correa. Lo presentamos en las comisiones de paz, lo presentaron los jóvenes objetores de conciencia y recibió en su momento en las comisiones de paz el apoyo para ser discutido y fue, digamos, aceptado en principio por Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal. ¿Qué esperamos hacer? Sí, ¿cuál es la...? Empezar a trabajar con el general Naranjo, con el ministro de Defensa, porque creemos que hay que llevarlo al ejército y seguir trabajándolo como una propuesta y una opción.
¿Qué hacer? Bueno, yo creo que nos podemos inventar muchos mecanismos. Estoy de acuerdo que lo ideal sería tener un servicio militar voluntario. Sería lo ideal, no solamente pensando en todos esos jóvenes, amigos suyos y amigos nuestros también que quieren tener una decisión de vida frente a este tema, pero pensando desde la institucionalidad, que ese es el único llamado que yo muchas veces trato de hacer, pues hay que buscar mecanismos, busquemos incentivos para que prestar servicio no solamente sea un honor para esas familias que ven en su institución militar como un servicio patriótico, si así se quiere llamar, pero además de eso que tengan beneficios en temas de estudio y muchas otras oportunidades que hoy no existen. Países como Bolivia, por ejemplo, es voluntario en la medida que se completa, digamos, ese pie de fuerza que se necesita cada año para cubrir la seguridad. Hay que inventarnos soluciones que, digamos, favorezcan la posibilidad de elegir, pero el único llamado que yo hago es que se piense con la intención de fortalecer a la fuerza pública. Si se hace para profesionalizarla, para tener militares en cuerpo y alma dedicados a una institución y lo hacen de carácter voluntario, maravilloso. Pero si hay sectores que quieren implementar este tipo de reformas con el propósito de debilitar la fuerza pública... Y los jóvenes que no quieren que su destino sea ir a la guerra y que quizás en uno de estos combates que se presentan morir, ¿ellos qué pueden hacer? Es que ya, digamos, estamos planteando la discusión en este momento como si fuera en blanco y negro, pero la ley tal y como está hoy en día tiene algunas excepciones. Que no se cumplen cuando se hacen batidas, que no se cumplen cuando los jóvenes son de estratos bajos. Pero por lo menos, entonces hay un tema de implementación de la norma, pero no necesariamente una reforma de fondo. Sí, por ahora ya habría un bloque de constitucionalidad que habría que respetar. Un seminarista que está dedicado a su culto no tiene que prestar servicio militar. Pero considerarías importante, por ejemplo, que también, aún quienes crean, digamos, en todo este asunto, también defiendan, por ejemplo, que se respete el debido proceso, las batidas, esa clase de cosas. Por supuesto que sí. Pero por el otro lado está, ¿y qué hacer y qué decirle a los padres que consideran que sus hijos tienen un destino digno, honroso, disciplinado en las fuerzas militares? Sí, sonará muy fuerte, pero yo creo que hay que salir de la premodernidad. Esto ya no es un feudo en donde tenemos que entregar los hijos al arbitrio y digamos, a los caprichos de un rey que quiera destinar precisamente para las labores de defensa a los más pobres de la población, que es un poco lo que encabrona del asunto, ¿no? Porque uno dice, hay un claro ejercicio de discriminación. Entonces, primero, salir de la premodernidad. Segundo, tratar de pensar más como país. Tenemos 6.5 militares por cada 1.000 habitantes, mientras que tan solo tenemos un médico por cada 3.870 habitantes. En Colombia es más fácil encontrar quien te meta un balazo, así sea por accidente o en un ejercicio de falso positivo, que quien te pueda sacar la bala para salvarte la vida. Y por último, cuando se habla de este tipo de iniciativas que hablan de servicio social para la paz, es precisamente pensar en concepto de una sociedad moderna que ya no entrega a sus jóvenes para la guerra, sino que considera que también se le puede prestar un servicio integral al país a través de otro tipo de servicio. Y lo cierro con un ejemplo muy concreto. En estos momentos, hace poco, Claudia Morales, una conocida periodista colombiana, hizo una investigación sobre lo que estaba pasando con los indígenas Guayú en La Guajira, un departamento que recibe o ha recibido cerca de 2.800 millones de dólares de regalías del carbón, y en donde los niños reciben un refrigerio, niños que están en grado 3 de desnutrición, un refrigerio que cuesta más o menos 4.100 pesos y que se compone de una bolsa de leche y un pedazo de pan. Que los mata, entre otras. Sí. Porque no están... ¿Qué están haciendo nuestros jóvenes que prestan servicio militar en La Guajira? Están cuidando las empresas privadas que sacan el carbón de La Guajira. Y ojo con lo siguiente, cada uno de estos soldados recibe 4 raciones diarias que están valoradas más o menos en $4.50, lo cual vienen a ser como unos 8.000 pesos, y no hemos visto el primer héroe de la patria que diga yo me bajo de mi ración para poderle salvar a la vida a cerca de los 5.000 niños que han muerto en los últimos 8 años por desnutrición en Colombia. Eso todas las vidas valen. Un y las de esos niños, evidentemente muy grave, pero digamos, la pregunta que también parece importante hacerte es, y frente a lo que consideran muchos, y incluso el propio ministro de Defensa anuncia como una posible situación muy conflictiva en el posconflicto, porque los paramilitares después de desmovilizados, por ejemplo, han dejado a las BACRIM, porque algunos consideran que después de la desmovilización de las FARC o de las guerrillas en general y del ELN también podría producirse un fenómeno. ¿Hay que hacer? Digamos, ¿qué respuesta das tú frente a eso que muchas personas consideran que es una amenaza? La misma pregunta le hicieron alguna vez a Jaime Garzón y él lo que planteaba era lo siguiente: hay que pensar en lógica de la paz.
No podemos seguir siendo puede una ser sociedad... una ilusión pensar en lógica de la paz, No podemos seguir siendo una sociedad que siga pensando un poco en la lógica de que todo se logra a través de las armas, que creo que ha sido una lección histórica que tal vez no hemos aprendido muy bien, y es que no nos ha ido muy bien en los últimos 60 años de conflicto tratando de resolver las cosas a través de la violencia. Yo creería que los casi medio millón de pie de fuerza que hay en Colombia serían más que suficiente para poder resolver este tema. Aquí nos están planteando el coco de Guatemala, ¿Tú no crees que deba el coco de El reducirse? Salvador. Yo creería que por ahora no hay factibilidad. ¿Tú crees que deben reducirse las fuerzas militares? Seguramente ¿Tú crees que deben reducirse, aumentarse? Seguramente se va a reducir, pero por ahora ¿Cuánto ha no reducido se va el a pie de reducir. fuerza en Bogotá? Yo les hacía la pregunta a ustedes. Probablemente no se ha reducido el pie de fuerza en Bogotá. Alejandro, porque es que es muy fácil decir muchas cosas desde un escritorio, pero un alcalde como el alcalde mayor de Bogotá se enfrenta a una realidad donde los índices de criminalidad están afectando tanto a la ciudad de Bogotá como a todas las ciudades del país. Pero mira, pues tiene que mantener los jóvenes que van a la guerra son diferentes a quienes hablan de eso desde los no escritorios. aumentó el pie de fuerza de la policía y logró disminuir la muerte. Vía otras cosas. Por ahora yo creo que no es posible disminuirla. Por ahora no. Pero más adelante sí tenemos que tener un ejército más. Tengo que hacer la labor ingrata, Ángela María, de cerrar este programa. Hay muchas cosas que nos quedan en el aire. Lo que intentamos hacer, por supuesto, en primer lugar es agradecerles. Ustedes nos han permitido y a los televidentes les han permitido entender mucho mejor el problema de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Los jóvenes con su conciencia tienen que estar en este momento recreando también cuáles serán sus opciones. Felicitarles también por su labor. Y bueno, vamos a ir en este momento a las conclusiones con Javier en la parte de atrás. Bueno, la primera conclusión, José, que quiero contarle es que estar en este sillón es terrible. ¿Cierto? Le dan a uno ganas de meterse a ese debate, suda, le dan nervios, es algo muy difícil. Lo segundo que quiero decirles es, yo creo que hay un claro planteamiento de qué es el derecho a la objeción de conciencia, quedó claro, y que la objeción de conciencia no necesariamente es un planteamiento que está rechazando la institucionalidad y la seguridad. Sí, a mí también me queda muy claro el hecho de que hay una preocupación que yo considero legítima ante el hecho de que quizás una mala concepción sobre este tema puede hacer que muchas personas lo entiendan como un gran peligro. Y creo que es una mala concepción. Me pareció que escuchando los argumentos de los objetores, en realidad no hay una posición, digamos, que pretenda pues eliminar las instituciones ni que pretenda en realidad no ser consciente de que hay cuestiones que en el país requieren quizá que exista fuerza pública, pero no por eso igual en Colombia tiene que pretender que todos los jóvenes sigan teniendo como única opción principalmente ir a las fuerzas militares cuando deberíamos tener médicos, tendríamos que tener muchos más deportistas, tendríamos que tener profesionales en todas las materias y no simplemente una gran propaganda que nos invita a todos a ser héroes de la patria, digamos, como único horizonte. Y la tercera conclusión tiene que ver con que el servicio militar tiene que ser voluntario. Ahí hubo consenso, pero también hay otra conclusión importante y es que se está abriendo la propuesta de un servicio social para la paz. Es decir, la sociedad ya nos estamos pensando cómo vamos a construir una sociedad en paz. Y queremos en este momento presentarles el recomendado. Se trata de un hip hop, Melanina y Flaco Flow, que viene de Cali. Se llama la canción La Jungla y quiero que ustedes la escuchen para irnos ya. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Sigamos el debate. Es necesario reflexionar pausadamente, sin tanto apasionamiento y pensar cómo esto puede ir construyéndose de una manera distinta. Vamos a prestarle atención a esta letra y gracias por estar con nosotros. Nos vemos los miércoles en La Otra Vuelta. Presidió, teniendo en claro misión y al vacío. Primero al trato, sino al olvido. Basta ya, detonación y estallidos. Contraatacan con flecha y estaca, y mirada suaca, a punto de estallar la matraca. Semilla gira al compás, hará de aquí a las maracas. Reunidos en el manglar, serenata. Al frente va una fila afinada que ahora marcha. El tintín de piedras que machacan. Pura materia fina que se empaca en pacas. Corrupción, ambición más que la plata. Las cagojas rayan latas. El caballo es el que saca y mata. Desde la torre reina el peón con la estaca. Muchos catan al jaguar camufla de tigrillo. Vale más callar porque si no puede estallar. Todo es así, es sencillo. En la maleza esa la que oculta mi cabeza, la que ensucia mi limpieza, la razón de mi tristeza,
faltan rosas en el campo. En la ciudad se escucha el llanto espanto y un ahogante grito de justicia. La soga está en el cuello, aprieta asfixia. Contaminan con malicia sus milicias. En cualquier parte se aplicará sevicia de injusticia. No más guerra no beneficia. Representantes toman sus medidas, precauciones. Cuando hay problema, luego se ocultan en sus madrigueras. Como quien dice, sálvese quien pueda de la hoguera. Se les hace ajeno el sufrimiento que lleva dentro el pueblo. Es tan profundo el dolor de una nación que es condenada a soportar cual difícil situación causada por los mismos hipócritas gobernantes, egoístas, opresores, traficantes de la verdad. Pronto se avergonzarán. Hasta allá, Babilán. Carajo, me están utilizando como carne de cañón. Llamo a mi familia y no hay nada en el foco. Ni siquiera me pagan por esta misión suicida. Salgo con la libreta y no hay trabajo en la avenida. Maldita guerra, guerra y guerra. Vas a acabar conmigo, vas a acabar con mi tierra. Unos la originan, otros la patrocinan. El pueblo pone la víctima y otros la medicina. Los más perjudicados somos nosotros, los pobres que pagamos con lágrimas en el rostro. Así es como funciona este país. Así es como me tratan a mí. Han despertado mi instinto de animal. Han despertado mi instinto de matar. Me obligaron a tomar las armas. ¡Qué karma! Se ha ensuciado mi alma, oh mi Dios. He matado a un ser humano, oh mi Dios. He manchado con sangre mis manos. Me felicitan por matar a un hombre, por dejar a un niño sin padre, sin nombre, a una madre sin hijo, a una iglesia sin crucifijo. Así es como funciona este país. Así es como me tratan a mí.